Bueno, estamos de regreso con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Mira, Atahualpa, voy a ser muy breve terminabas el segmento anterior hablando de la muerte del doctor Reinaldo Pared Pérez. Tú dices que la fotografía que se filtró en los medios, que es violatoria, porque el país tiene una ley especial, que es la ley 192 del año 2019. Yo no sé si tú la recuerdas. Esa ley dio mucho que hablar porque la gente de los periodistas, el Colegio Dominicano de Periodistas, se opuso a los términos de la ley, pero el Congreso la votó de todas maneras. El periodismo entendía que eso era un freno a la libertad de prensa. Esa ley versa sobre la protección de la imagen, el honor y la intimidad familiar a los vinculados a personas fallecidas o accidentadas. Y eso, salvo que lo haya autorizado la familia, esas fotografías con esos hechos cruentos deben permanecer en la intimidad de los hechos y solo deben ser manejadas por las autoridades forenses, de acuerdo a esa ley. Ya el jefe de la policía anda hablando de sanciones. No hay sanciones penales por violación de esa ley, son exclusivamente civiles, porque es que aquí queremos hablar de todo, y es lo que tú dices. Ahora, ahí se publicó esa fotografía, yo lo critiqué en el Twitter, dije que eso era un acto morboso y abominable, que era violatorio de la ley. Desde luego, no sabemos la intención por la que se publicó esa fotografía, porque como elemento forense, y tú sabes que una de mis especialidades es la investigación forense, esa fotografía no supera ningún examen de tipo forense. O sea, lo que hay en la fotografía no sucedió de manera espontánea. Esa fue una fotografía a todas luces ordenada. Pero no queremos poner en duda nada, simplemente decir que la foto revela muchas cosas y que debieron haber tenido cuidado. Primero, no filtrarla, que era un asunto, pero ya se filtró y de acuerdo a lo que yo vi dentro de mis escasos conocimientos, eso no resiste un examen forense sin dejar muchas dudas. Ahora, eso es otra cosa, eso es harina de otro costal. Las exequias siempre producen un estado transido, siempre producen una catarsis. Las exequias también se aprovechan para exaltar las virtudes de mucha gente, hasta la santidad. Sí, pero los hombres tienen luces y sombras. Y las sombras de Reinaldo Pared Pérez superan con creces sus luces. Bueno, yo no comparto eso. Que sea la historia la que lo juzgue, no yo, la historia. Pero si en el caso de Brecht involucraron a Bautista por su dirección en el Senado en un determinado momento, no sé cómo no involucraron al que firmó 14 de los 16 contratos de los de Brecht. Y que luego dijo al país en un tono de mucho desenfado: yo pasé por el lodo, pero no me lo pero lo viste, pendejo. Y no lo criticaste, no lo denunciaste. Lo compartiste con tus compañeros. No renunciaste de tu posición, no lo llevaste a la justicia. Todos tenemos Perdón, exacto. Y yo lo que digo es que la historia se encargará, porque estos 3 días han sido de exaltación, que yo llegué a pensar si estábamos hablando de un papa de la iglesia. No, hay luces y sombras. En mi juicio personal, las sombras superan con creces las luces, pero de eso se encargará la historia, ¿verdad? Pero ya nuestro pésame a los familiares, un hecho desgraciado. Cada quien en su interioridad sabe por qué comete un acto de esa naturaleza. Eso es. Pero bueno, la historia sí se va a encargar de colocar la figura de este político. Porque Atahualpa decía esta mañana en un tuit que la historia es tan contradictoria, es tan paradójica. Hoy cumple don Juan un año de muerto, ¿verdad? Creo que 20.
20 años. 20 años. Y yo decía que don Juan era un paradigma, un hombre que había que emular por sus principios, pero que había que juzgar por sus hechos. Don Juan fue un hombre de una integridad y de una probidad incuestionable, inmarcesible. Sin embargo, su obra principal es la suma de todas las perversidades. Mira qué contradicción en la historia. La obra de ese hombre pulcro, íntegro, ha sido la suma de lo más perverso que ha dado la historia nacional. Sí, pero esa no fue la doctrina que él enseñó. No hablo de su obra, no estoy hablando de su doctrina. Por una clase, una claque, no por toda su obra, porque no todos los PLDistas fueron corruptos, no todos se prostituyeron con el poder, y esa no es la obra del profesor Juan Bosch. Ese es un razonamiento muy aéreo. No, aéreo no, esa es la realidad. No, esa no es la Todos los realidad. fueron corruptos. Esa no es la realidad. La realidad es que si había más PLDistas que no eran corruptos, ¿por qué no enfrentaron a los que estaban en la corrupción y se lo permitieron todo el tiempo? ¿Por qué se dejaron dirigir de esa cáfila que llevó la obra del profesor a los hondones más pedestres de la historia? Un hombre íntegro. Y su obra ha sido la suma de las... También que no me venga a decir, no todos los PLDistas, señor. Si usted no es deshonesto, usted debió haber enfrentado eso de seguridad. Todo el mundo se cayó y siguió montado en el bote. Bueno, miren, en la tarde de hoy, el presidente Luis Abinader publicó en su cuenta de Twitter, o hizo una publicación en su cuenta de Twitter, refiriéndose exactamente a la situación de Haití. Podemos ver el tweet en pantalla que a eso de las 2:15 de la tarde, el presidente tuiteó, como se dice, lo siguiente: la comunidad internacional, en particular Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Francia y la Unión Europea, deben actuar en Haití y con urgencia. República Dominicana continuará el plan anunciado con medidas migratorias más estrictas. Ya durante el fin de semana se había estado promoviendo, o sea, publicando en diferentes redes sociales, porque los fines de semana se han convertido en los escenarios ideales para poner a rodar cosas como los medios tradicionales y los programas en vivo son muy escasos los fines de semana. En los medios tradicionales pues se aprovechan las redes sociales, y ya se hablaba de la quinta del quinto regimiento de la quinta flota de Estados Unidos, que estaba prácticamente en aguas internacionales, camino a Haití, y que bueno, se publicaron hasta fotos de vehículos por una empresa de noticias de República Dominicana, donde publicó supuestamente, pero parece que era una noticia falsa, un vehículo de origen norteamericano con efectivos tanto norteamericanos como dominicanos, y empezaron a retuitear que ya prácticamente Haití estaba intervenida por los Estados Unidos. Cosa esta que al buscarla en fuentes confiables no aparecían en parte, pero eso corrió como reguero de pólvora. Pero algo sabe el presidente de la República, o ha planteado la situación de Haití de esta manera porque entiende que hay una amenaza real para la República Dominicana. El presidente suspendió su participación en la cumbre climática de jefes de Estado y de Gobierno, un escenario que cualquier presidente quisiera aprovechar, y la información oficial daba cuenta de que el presidente había suspendido su participación por la situación que se está presentando en Haití, no que se estaba, que se está presentando en Haití. 11.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera, armas de alto calibre, artillería pesada,
drones, los supertucanos que hoy estaban sobrevolando la zona fronteriza. Todo parece indicar que el gobierno debe tener algún tipo de información para haber reforzado de esta manera la frontera dominicana. Se habla de más de 11.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, incluyendo un batallón o el batallón o parte del batallón de los cazadores de Constanza, que es un equipo élite de nuestras Fuerzas Armadas. La situación en Haití, innegablemente que a cada día que pasa se deteriora más. Ayer, de acuerdo a informaciones que nos suministraba César Montesinos desde la parte de la frontera noroeste o norte de la República Dominicana, las entradas y salidas de los haitianos a abastecerse de combustibles y a comprar alimentos y medicamentos, pues era normal, aunque más escasas que lo que es normal en esa parte de la frontera. Y todo el que conversaba con César allá en Dajabón le decía que la situación de Haití era inmanejable porque prácticamente las bandas tienen todo el control del territorio nacional. Y quizás esta reacción publicada en la cuenta de Twitter por el propio presidente es producto justamente de las informaciones que dispone y de que la situación en Haití podría empeorar de un momento a otro y tener nosotros una situación difícil en el área fronteriza. Mira, dos cosas. El presidente ha hecho muy bien la reunión de Panamá, en la que se trató fundamentalmente el tema haitiano. Fue un esfuerzo al que me sumé y que aplaudí del presidente. El presidente ha estado también de una manera u otra haciendo una convocatoria a la comunidad internacional. Sin embargo, hoy los principales periódicos del país recogen la noticia del ministro de Relaciones Exteriores que se queja de que a pesar de los esfuerzos, esta es la hora de que la comunidad internacional no ha respondido en lo absoluto con relación al tema haitiano. Siempre he dicho, Atahualpa, y lo voy a reconfirmar cada vez que tenga la oportunidad a convalidar, que la comunidad internacional ve el problema haitiano como nuestro y solo nuestro. La comunidad internacional no les va a importar a Haití hasta que llegue el momento. ¿Y cuál será el momento? ¿Cuál debe ser la política dominicana? Bueno, la que tenemos ahora, tratar de concitar la atención de la comunidad internacional. Bien, ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Una política radical de repatriación, aguda, el cierre completo de la frontera y el control de los mercados binacionales. Absoluto, control absoluto. Entonces, cuando estén cerradas las fronteras dominicanas y haya un orden dentro del país y se saquen todos los haitianos que estén aquí, y entonces Haití empiece a exportar sus miserias hacia otro lado, en ese momento la comunidad internacional le va a poner atención a Haití, porque mientras tanto las miserias haitianas solo están afectando 1 o 2 o 3 países y no más. Ahora, voy a dar una primicia. El reforzamiento de la frontera obedece a la cobertura de la línea fronteriza, porque aparentemente hay una inminente reacción militar norteamericana en ciernes para territorio haitiano. No puedo dar más detalles. Primero porque la fuente me pidió que no fuera muy explícito. Sí me permitió dar, y el presidente al parecer, como primer mandatario, tiene conocimiento sobre eso e hizo muy bien no asistiendo a la cumbre climática. El presidente, repito, ha hecho todos los esfuerzos, estamos en eso hombro con él, pero el problema haitiano es nuestro y solo nuestro. Solo cuando Haití significa un dolor de cabeza para la comunidad internacional es que ellos se van a ocupar, ¿verdad? Bueno, pues
Yo creo que se le fue la mano a las bandas con este secuestro de estos norteamericanos. Pero Atahualpa, en Y creo que Somalia, han tocado el fondo y ojalá esto no termine en una tragedia, porque hay mucha presión para el gobierno norteamericano y sobre todo sobre el presidente Joe Biden por que se resuelva esa situación y Estados Unidos no negocia con terroristas. sí, pero no te asustes sobre Haití. El material humano, la cultura que hay en Haití es idéntica al material humano y a la cultura que hay en Somalia. Es lo mismo. ¿Y Somalia cuántos años tiene en un desorden social grave? Bueno, otro tema que tenía por aquí bueno, primero déjenme, caramba, ayer terminó el mes de la reforestación en la República Dominicana y se concluyó por parte del Banco Popular con una actividad que se desarrolló en la sierra de aquí, de la zona del Cibao. Estamos hablando de San José de las Matas, donde el Banco Popular, voluntarios del Banco Popular, colaboradores, empleados del Banco Popular, pues hicieron una jornada de reforestación en esa zona de la cordillera y con esto pues ampliaron su intención de sembrar más de 1 millón de árboles en este año. La actividad pues contó con participaciones también de instituciones amigas del Banco Popular, que con esto alcanzó creo que unos casi 700,000 árboles plantados en la cordillera de nuestro país y como una especie de responsabilidad social del Banco Popular, que siempre realiza esta actividad y pues no podía quedar fuera de lo que era el cierre del mes de la reforestación en la República Dominicana, que terminó en el día de ayer. Cuando regresemos, hay muchos temas y mucho contenido para el programa, y hay cosas que usted debe saber sobre la operación Larva, la destitución del administrador de Punta Catalina por un decreto del presidente que se cierra la semana con eso también, y la Dirección de Compras y Contrataciones habla hoy también de la investigación de oficio que ha iniciado por las denuncias que se han hecho de la situación que se está dando en el Instituto Postal Dominicano, donde parece que su administrador lo tiene como si fuera un foro particular. Venimos en un momentito.